Amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares el día de hoy para compartir con nosotros un programa más de Camino a la Verdad. Para ir calentando motores en nuestro programa, lo dejamos con el pensamiento del día de hoy. El pensamiento del día de hoy nos dice: todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Este es un pensamiento para reflexión, porque a veces solemos criticar a mucha gente que no tiene un conocimiento adecuado de ciertas cosas y creemos tener todos la verdad. Por eso de ahí viene esta reflexión en que tenemos que respetar a nuestro prójimo, respetar en sus ideas, en sus conceptos, porque cada uno está por su camino, cada uno va en la dirección que él ha escogido. Por lo tanto, en ese camino va aprendiendo y conociendo ciertas realidades de la existencia. Uno va más adelante, otro más atrás. Por eso es que no todos sabemos de todo. Cada uno sabe y se enfoca y se enfrasca en lo que a uno le jala más la atención. Unos se van hacia la política, otros hacia la filosofía, otros hacia la religión, otros hacia diferentes conceptos de la existencia humana. Por lo tanto, nosotros no podemos abarcar todo lo que se puede saber y conocer, pero al menos debemos tener un entendimiento y ser lo que dicen, como dicen los americanos, open mind, ¿no? Tener una mente abierta para poder recepcionar, otro tipo de información que debemos comenzar a entender, empezar a entender. Así que no creamos de que lo sabemos todo y aprendamos a respetar el desconocimiento de otros seres humanos como nuestro propio desconocimiento de muchas cosas. Ese es el camino que nos lleva a esta reflexión el señor Albert Einstein en cuanto a un respeto hacia lo desconocido de muchas personas. Por lo tanto, pienso yo siempre que hay que respetar al que está arriba, tanto en una posición económica o de capacidad intelectual, como el que está abajo, que vive en la pobreza y quizás en el desconocimiento de muchas realidades de existencia en la vida terrenal. Nosotros los seres humanos desconocemos muchas cosas, vivimos muchas veces en una irrealidad de existencia, vivimos en ciertos parámetros que han sido concebidos por los sistemas, y los sistemas nos mueven hacia la creación y organización de esos sistemas, es decir, vamos por esos caminos de los sistemas. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a hurgar un poquito, y en este programa tratamos de darles ciertas pautas y ciertos lineamientos para que puedan ustedes comenzar a entender de una manera un poquito más diferente la existencia de la vida terrenal. No conceptuamos de que todo lo sabemos y todo lo tenemos, no, eso sería absurdo para nosotros y mucho más absurdo para ustedes el mostrarles esa supuesta realidad nuestra. Pero al menos tratamos de buscar indicios de algunas circunstancias y situaciones un poco diferentes de la que común y normalmente estamos habituados, no solamente en las enseñanzas de la escuela, sino en los medios de comunicación que informan cosas que está relacionada con la política y con la parte vivencial de la vida humana cotidiana. Nosotros tratamos de ser un poquito sesgados en este sentido y tratamos de informarles a ustedes situaciones y circunstancias que la vida nos presenta bajo un ángulo muy diferente. Ese es el objetivo nuestro, para que esa ignorancia que muchos pueden tener, esa ignorancia a lo que muchos apelan por propia desconocimiento de las realidades, se vaya acercando un poquito más a dejarla atrás y acercándose un poquito más a una verdad que todavía, aún a pesar de que nosotros podemos soltarla como una verdad, siempre llega a un ángulo de relatividad.
Por lo tanto, hay que aprender a respetar a todos los seres humanos dentro de su nivel de conocimiento, dentro de ese caminar y andar hacia la verdad, hacia la existencia de una realidad verdadera y concreta. Bueno amigos, ese es el pensamiento del día de hoy y tenemos hoy un programa que hemos preparado para ustedes donde vamos a tratar algo que está calientito recién hace unos días atrás, el supuesto descubrimiento en las ruinas de Machu Picchu de que posiblemente pueda albergar en este recinto que vamos a explicarlo más adelante el cuerpo del Inca Pachacútec supuestamente o de alguna personalidad inca de antaño. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día y aclarar algunas cositas referente a este supuesto descubrimiento en Machu Picchu. También vamos a hablar sobre un asteroide, el asteroide 2012, en las novedades de la semana, que va a pasar muy, pero muy, muy cerca a la Tierra, y no como algunos periódicos y diarios han informado de que va a colisionar con el planeta. Esto no es cierto, no va a colisionar con nuestro planeta. El asteroide DA14 2012 va a pasar muy pegadito a nuestro planeta, entonces no hay de qué preocuparse, simplemente hay que prestarle atención a este cuerpo que se acerca, bueno, quizás un poquito peligroso hacia nuestro planeta, pero no va a colisionar. Después vamos a ver también sobre las tormentas solares, que este es un tema que ya se nos hace habitual en nuestro programa, y vamos a informarles referente a las tormentas solares y quizás algunos efectos que se están presentando en nuestro planeta. También hay un dato bien interesante y preocupante que es sobre las precipitaciones extremas en nuestro planeta. Las lluvias se están intensificando y van a intensificarse mucho más. Durante aproximadamente 2 semanas aquí en la ciudad del Cusco hemos tenido unas tormentas bastante severas y de igual manera en casi toda la parte de la cordillera central que abarca parte de la selva peruana se están generando una serie de problemas de intensidades de lluvia y va a hacerse mucho más cotidiano según este informe que le vamos a presentar, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Tenemos un tema para tratar con ustedes interesante sobre la brujería. Vamos a hacer una pequeña historia de lo que es la brujería, qué cosa es la brujería en realidad, o cómo se inició esto de la brujería, y mucha gente acude a estos curanderos o brujos o mal llamados brujos para ciertas cosas. Vamos a ver para qué acuden, por qué y qué se podría hacer para enfrentar este tipo de brujerías que muchos les temen a la brujería. Vamos a sacar ese tabú de las cabezas porque ya hay que comenzar a limpiar nuestro estado mental de una manera contundente para enfrentar una vida de una manera más tranquila. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy, queridos amigos, y vamos a comenzar pues con este supuesto hallazgo, que todavía no es un hallazgo, sino son algunas conjeturas, pero bastante cimentadas en una aplicación de hechos de alta tecnología por un grupo francés que está activando en nuestro país hace muchísimo tiempo, no es solamente de ahora. Se trata del Instituto INCARI que a través de una serie de elementos de técnica están determinando que hay algo en la ciudadela de Machu Picchu que es que podría ser algunos cuerpos y algunas situaciones de plata y oro que se ha encontrado. Este grupo INCARI ha revelado la existencia de un mausoleo inca con grandes cantidades de oro y plata que probablemente sea la tumba del Inca Pachacútec. Pero esto tiene una historia, ¿no? Esto de cómo comenzó, cómo se inició. Ahí pueden ver ustedes una flecha roja donde indica el lugar específico que está taponeado con unas piedras que son no normales, son piedras normales, pero me refiero a que de acuerdo a toda la estructura de Machu Picchu, no son piedras que han sido colocadas con una precisión exacta, ¿no? Esto todo comenzó cuando el ingeniero francés David Crespi, debido a un huaico, se quedó varado 3 días en Aguascalientes, y esto le dio la posibilidad a este ingeniero de recorrer todo Machu Picchu de
de arriba abajo. Y se dio con esta muralla que ustedes ven con la flecha señalada, y le llamó muchísimo la atención esta supuesta puerta mal tapada, ¿no? Entonces, Crespi se contactó con autoridades y arqueólogos de la ciudadela, y después de un año, pues no tuvo respuesta alguna, incluso del propio gobierno peruano. Y estaba un poquito preocupado por esta situación, y fue cuando leyó en el Figaro Magazine un artículo de Thierry Jamin. Este es un arqueólogo francés que también, dicho sea de paso, está obsesionado con el Paititi, como tantos peruanos y tanta gente del planeta entero, y que realizó exploraciones en el sureste peruano hace más de 15 años. Este señor Thierry Jamin es el director del grupo Incari. O sea, este grupo no es nuevo, este grupo es muy antiguo, que está realizando estudios en todo el suelo del peruano en la parte sur. Y bueno, este señor Thierry ha hecho más o menos 113 nuevos lugares arqueológicos, y algunos de ellos considerados patrimonio cultural de la nación. Esta es una pequeña reseña del señor Jamin. Ahora, Crespi le contó pues a este señor Terry todo lo que había visto en Machu Picchu, y así que el señor Terry con el Instituto Incarri de Cusco arman un proyecto para realizar una resonancia electromagnética en el lugar de Machu Picchu. Bueno, estos trabajos los iniciaron en el 2012, exactamente el 12 de abril del 2012. Tuvieron muchísimas trabas y problemas con autoridades, etcétera, pero consiguieron los permisos correspondientes, apoyados por el Ministerio de Cultura, y así dio paso al continuar sus trabajos en esta zona de Machu Picchu. Fíjense ustedes, ellos usaron georradares que le permitían tener una visión en tercera dimensión y analizar el subsuelo hasta 20 metros de profundidad, y pudieron determinar la existencia de una cámara funeraria. De ahí es donde viene el gran descubrimiento, ¿no? Gracias a esta tecnología de analizar el subsuelo, ellos pudieron detectar que había una cámara funeraria con una considerable cantidad de oro y plata detrás de esa pared que ustedes están viendo, y toda una estructura subterránea que alberga una decena de cavidades, que suponen la existencia de igual número de sepulturas, algunas de ellas muy pequeñas que podrían corresponder a niños. También se ha certificado la existencia detrás de esa puerta que vieron hace un instante de acceso, de una escalera, y se supone que esta escalera, por los instrumentales que han utilizado ellos, está forrada con una placa de oro que conduce precisamente al recinto principal, que este recinto principal podría ser la tumba de alguien muy importante del Imperio Incaico. Se presume, no hay una contundencia de certificación, que podría ser la tumba de el Inca Pachacútec, a quien se le atribuye la construcción de parte del Machu Picchu, y podría estar él con su séquito, su esposa o algunas otras personalidades. Pero hay otras, en ese terreno hay otras cavidades más, que es cuestión de que estos señores ya tomen la iniciativa o los permisos correspondientes para poder ingresar a estas supuestas tumbas, ¿no? Esta verificación del terreno fue aprobado, el primer proyecto, ¿no?, fue aprobado por el Ministerio de Cultura, y hay un segundo proyecto que son las excavaciones, y estos fueron autorizados el 5 de noviembre del 2012, pero el 5 de noviembre del 2012 estas excavaciones fueron negadas por Ana María Joile, que está a cargo de la Dirección General del Patrimonio Cultural. Bueno, quizás tengan que tomarse algunos otros permisos o algunas verificaciones más concretas para poder dar el ingreso correspondiente a las excavaciones. Que hay una serie de detalles que hablan referente a lo de Pachacútec, a lo de los cuerpos de supuestos niños que pueden estar adentro, o a ciertas
reliquias de oro y de plata. Esto quizá va a tomar un poquito de tiempito más para entrar a al segundo proyecto, que son las excavaciones por parte del grupo Incari, del Instituto Incari, pero esto tendría que ser pues en una coordinación adecuada con el ministerio correspondiente y con las autoridades correspondientes, ¿no? El Ministerio de Cultura obviamente tiene que entrar a tallar aquí, y las autoridades de nuestra ciudad del Cusco y las autoridades que regentan y administran Machu Picchu. Esperemos pues de que esto funcione a la brevedad, porque esto va a ser un boom a nivel mundial si es que es tal y cual relatan estos señores de Incari, de lo que se encuentra tras estas piedras. Ahora, el grupo Incari no es un grupo cualquiera, tienen 15 años trabajando en el Perú, en toda la parte sur del Perú, han hecho muchos descubrimientos, 113 de ellos están considerados como monumentos, 113 de ellos, de los cuales algunos están considerados como monumentos históricos. Ahora, hubo una versión que estuve observando en un canal de televisión, que habló el señor David Ugarte, director regional de Cultura. Este señor dijo que el grupo Incari eran buscadores de tesoros. Pues bueno, por lo que yo he estado investigando referente a este grupo Incari, y no salgo a la defensa de nadie, sino que las cosas tienen que ser sobre la mesa tal cual, el grupo Incari es un equipo de profesionales. Son un equipo multidisciplinario con buenos antecedentes. Los antecedentes son los 15 años de labor que han realizado científica en nuestro país, ¿no? Ahora, el director Thierry Jamin es un arqueólogo y explorador francés y que trabaja en el Perú para su conocimiento desde el año 1998. La institución Incari es una ONG que tiene el principal objetivo de investigación científica, la protección y valorización de sitios arqueológicos que existen sobre el territorio nacional peruano. Estas investigaciones que ellos hacen son arqueológicas y antropológicas. Quienes desean ver más sobre este grupo, esa institución Incari, podrían entrar a la website, que yo la he chequeado, por eso me atrevo a decir lo que les acabo de decir, que es la www.institutoincari.org. Es una ONG, no es una institución cualquiera, y ha prestado mucho apoyo al gobierno peruano. Bueno, amigos, de todas formas, si esto sale a la luz, realmente se dan los pasos siguientes para poder verificar e investigar el fondo de toda esta realidad que puede haber tras estas rocas que están taponeando la entrada principal, que supuestamente son escaleras de oro, pues sería una noticia mundial y un gran descubrimiento para nuestra ciencia arqueológica y antropológica de nuestro querido Perú, y un plus más para Machu Picchu y para el Cusco en sí, porque si hay lo que se dicen que hay, pues se podría hacer hasta un museo muy innovador de un gran descubrimiento para la humanidad, porque no solamente va a ser para el Cusco ni el Perú, sino para la humanidad, porque quizás puedan haber cosas ahí muy sorprendentes que ojalá puedan llevarse a la luz. Bueno, esperemos que todo esto sea una realidad, y esperemos que el Ministerio de Cultura, con las autoridades del Cusco correspondiente y de Machu Picchu, hagan pues conjuntamente con la institución Incari, hagan un acuerdo rápido, y esto de una vez lo comiencen los trabajos correspondientes para que nosotros, la población entera cusqueña y peruana, tengamos la satisfacción de saber qué más puede guardar nuestra historia inca, y quizás, probablemente, tengamos la necesidad de seguir cambiando la historia. No se muevan, y lo dejamos con unos pequeños comerciales y regresamos. Bueno, vamos a tratar en lo posible de contactar con esta institución Incari. Hemos hecho hoy día unas coordinaciones, y la próxima semana les traeremos algunas novedades al respecto. Las novedades siempre son en unos momentos agradables, en otros momentos desagradables o alarmantes.
Hay una noticia que está alarmando, pero no hay por qué alarmarse, porque es sobre el asteroide 2012 DA14, que estará más cerca de la Tierra el 15 de febrero del 2013, o sea, en unos días más, pero no va a colisionar con nuestro planeta. Es un asteroide bastante considerable, de buen tamaño, que si impactaría con nuestro planeta realmente no veríamos en serios aprietos. Pero va a pasar más o menos a la altura, ahí pueden ver la foto, va a pasar más o menos a la altura donde están los satélites, y pues bueno, probablemente afecte a algún satélite, esperemos que no, pero esa es la altura que va a estar, ¿no? Este asteroide que va a estar cerca de la Tierra el 15 de febrero. No es como han estado hablando algunos medios de difusión, que va a colisionar con la Tierra. Esto es imposible por la distancia que va a pasar. Esto va a ser más o menos aproximadamente el 15 de febrero a las 19:24, que viene a ser las 14:24. En el momento de máximo acercamiento, el asteroide se ubicará sobre el Océano Índico, cerca de Sumatra, en aproximadamente 6 grados de latitud sur y 97.5 grados de longitud este, a unos solo 17.200 millas, más o menos 27.700 kilómetros por encima de la superficie terrestre, o cerca de una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. El asteroide tiene una masa de 130 toneladas métricas y el tamaño es de 45 metros más o menos, son unos 150 pies de diámetro. Los científicos del programa de objetos cercanos a la Tierra en Pasadena, California, de la NASA, estiman que un asteroide del tamaño del 2012 DA14 vuela tan cerca cada 40 años en promedio, y que uno va a impactar la Tierra en promedio aproximadamente de una vez cada 1200 años. Por lo tanto, no hay el riesgo de que este asteroide podría estar rumbo de colisión con nuestro planeta. Como verán ustedes, como acaban de escuchar ustedes, y más o menos pueden darse una idea de este asteroide, en qué distancia está en relación a la Tierra, cabe una posibilidad mínima, como dicen los científicos, de cada 1200 años colisione uno de este tamaño, y no es posible, por lo tanto, bajo ningún punto de vista, que este asteroide colisione con el planeta Tierra. Así que por ahí debemos estar calmados, y cualquier otra noticia que salga que va a chocar o que vamos a tener una catástrofe, pues simple y llanamente no le hagan caso, o si no, accesen a la información a través de internet en la nasa.com, que ellos dan toda la información necesaria. Tenemos un dato sobre las tormentas solares, ¿no? Una llamarada solar ha botado el sol en estos días, y que esa llamarada solar va a chocar así de costadito con nuestro planeta. Mientras yo le voy comentando esto, vamos viendo el video sobre la llamarada solar que ha botado nuestro astro rey. Esta es una llamarada no muy grande, digamos, el efecto que puede tener hacia nosotros como planeta no es muy grande, pero de todas maneras es de un poquito de consideración, ¿no? Esta llamarada solar es de categoría C8.7, se detectó a las 21 horas la madrugada del miércoles. La fuente del brote fue una mancha solar 1667. Una eyección de masa coronal asociado a este evento inicialmente parecía dirigirse hacia la Tierra. Vean la mancha, la explosión es tremenda. Parecía dirigirse hacia la Tierra. Sin embargo, al mirar las imágenes más recientes, LASCO C2, uno de los satélites especiales, la nube de plasma parece estar en dirección noroeste y puede dar un golpe de, digamos así como se dice, de refilón a nuestro planeta. No nos va a afectar mucho esta mancha solar, pero de todas maneras siempre las situaciones que se presentan son un poquito preocupantes, pero esto no nos va a afectar demasiado. Ahora, este hecho de la eyección de masa coronal es un hecho ya constante que se está presentando en nuestro astro rey por su actividad misma, ¿no? Estamos en una época donde el Sol está en una actividad máxima y puede acrecentarse durante
estos meses y quizás a fin de año se acreciente más. Muchas gracias, Ronnie, por las imágenes. Por eso siempre vamos nosotros a mantenerlos informados de todas estas actividades, de la actividad solar y de todas estas situaciones que se pueden estar presentando en acción, con una acción y reacción de nuestro astro rey hacia nuestro planeta. Otra de las cosas que está bastante preocupante es el aumento de las precipitaciones extremas en el mundo. Aquí en la ciudad de Cusco hemos experimentado hace unos días, hace como un par de semanas aproximadamente, un aumento de lluvias muy intensas, ¿no? Y hay un toque de alarma de la NASA referente a esto. La intensidad de las precipitaciones extremas está aumentando en todo el mundo a medida que suben las temperaturas a nivel global, dice el estudio internacional más completo hasta la fecha y que analizó datos de 8.000 estaciones meteorológicas, informó esta semana la Universidad de Adelaide de Australia. Los mayores incrementos se dieron en los países tropicales, obviamente. Si los eventos extremos de lluvia siguen intensificándose, podemos esperar ver las inundaciones más frecuentes en todo el mundo, dijo el doctor Westla, investigador principal de la Universidad de Adelaide en Australia. Esto es un hecho que no solamente los investigadores lo están viendo, sino que nosotros mismos como terrícolas lo estamos experimentando. Y las lluvias pueden causar estragos muy graves en los lugares tropicales. Entonces, la parte norte del Perú, la parte de la selva, la parte de Brasil, Colombia, Ecuador, etcétera, toda la parte que agarra la Amazonía, va a ser una zona bastante intensa de lluvias. La parte sur del continente, en las cordilleras de Chile y Argentina también, es decir, todo el continente sudamericano y a nivel mundial, ¿no? Tenemos en la India, China, donde han habido unas tremendas precipitaciones pluviales. Ahora fíjense, y esto de las tormentas solares quizás pueden haber generado también el sismo de 7.1 grados en las Islas Santa Cruz, y ha habido otro sismo más en esta misma isla, es decir, está siendo golpeada tremendamente. También ha habido una alerta en el noroeste de Estados Unidos por una tormenta invernal histórica, le llaman. Esta es una tormenta muy, muy fuerte que se va a presentar, que ya está presentándose ahorita en los Estados Unidos, en la costa noreste. Todo el este, de nuevo, estamos hablando de New York, New Jersey, Missouri, Massachusetts, etcétera. Toda esa zona va a ser golpeada nuevamente, y Nueva York definitivamente se prepara una vez más para enfrentar algo nuevo, ¿no? Ha habido el día de hoy, amigos, un terremoto de grado 7.0 que ha sacudido a Colombia y Ecuador. Estos territorios han sido fuertemente golpeados. El terremoto es 7.0 en la escala de Richter. Esto ha sido el día de hoy, casi a mediodía. Bueno, dicen que el origen de este sismo es un desgarre o rotura en la parte interna de la placa de Nazca que está penetrando oblicuamente por debajo de la placa del continente de Sudamérica. Entonces nuestra placa de Nazca está afectando ya a otros países. Esto se ha producido. El último terremoto que hubo en Ecuador fue el 12 de agosto del 2012 de categoría 7.8. El de hoy ha sido de 7.0. De todas maneras, esperemos que esto no comience unas réplicas, y como se ha movido la placa continental de Sudamérica y ha movido la placa de Nazca, quizás podríamos tener algún pequeño problema también telúrico en las costas peruanas por esta placa de Nazca, ¿no? Este movimiento ha sido a las 9:16 horas locales, 14:16 con 7 grados de intensidad. Esto ha sido en Sudamérica, y bueno, nosotros estamos dentro de lo que es el cordón del fuego, el círculo del fuego, y siempre vamos a tener ahora estos problemas, más aún con la intensificación de la actividad solar y con el calentamiento global. Ahora también ha habido un aumento de actividad en Japón por la
acción del despertar del monte Fuji. El Fuji es un volcán que tiene Japón y su actividad está creciendo, por lo tanto la actividad sísmica en Japón está creciendo. Japón pues está bombardeado por todos lados. De todas maneras, siempre la alerta para nosotros como peruanos que vivimos dentro de este círculo del fuego y que estamos expuestos también a cualquiera de estos problemitas que cada vez se agudizan más, problemas de índole telúrico y que van a acrecentarse las lluvias. Esto también lo vi en un informe del CENAMI que estuvo dando unos datos bastante precisos sobre el crecimiento de intensidades de lluvias en nuestro país. De todas maneras, toda la zona, casi todo el país entero, la parte de la selva, la sierra mayormente y parte de la costa, estamos siendo afectados por estas lluvias y van a ir aumentando en la mayoría de países a nivel planetario. Así que amigos, tengamos las precauciones adecuadas para las lluvias que se van a intensificar y que si se movió la placa de Nazca para golpear el continente, probablemente no quiero decir que va a ser, pero probablemente tengamos algunos movimientos telúricos en nuestro país. Así que a prevenir, las prevenciones pueden evitar muchas desgracias, mucha pérdida de vida, mucha angustia y desesperación. Conversen entre familia, conversen en sus centros laborales y prevengan estas situaciones de cambios atmosféricos, cambios climáticos y de situaciones de índoles telúricos. No se muevan, que regresamos ahora sí con un tema interesante sobre la brujería, cómo se inició, cuál es la historia, qué temor hay que tenerle a la brujería y cómo funciona todo este sistema con un estado mental diferente. Volvemos, no se muevan. La brujería es un tema que lo voy a tocar el día de hoy porque vamos a develar un poquito esta situación sobre la brujería. Esto tiene una historia muy, muy interesante, lo de la brujería. Es algo que data de hace 25,000 años aproximadamente, donde los antiguos seres humanos comenzaban ya a convertir ciertas cosas, a hacer, digamos, magia con algo, ¿no? Por ejemplo, encontraban los huesos de animales o lo que sea, y los convertían en herramientas o en utensilios, ¿no? Y en armas. Entonces, ese es parte de lo que, de ahí comienza el ser humano a generar una serie de cambios y transformaciones, ¿no? Estos seres creían mucho en todo lo que encontraban y atribuían a un espíritu y los convertían en dios o diosa a todo lo que ellos veían o observaban en la madre naturaleza. Y, por ejemplo, un dios controlaba el viento, el cielo, el agua, etcétera, pero tenían un dios muy importante, que era el dios de la cacería. Este dios de la cacería era porque ellos eran cazadores, ¿no? Que los primeros seres humanos eran cazadores. Y los animales de aquella época tenían cuernos, y así se presentaban ellos se presentaban ante los animales para su alimento, para su vida, su subsistencia. Pero ¿cómo comenzaron a representar a su dios de la cacería? Lo comenzaron a representar como con cuernos, pues, ¿no? Como ellos estaban en ese ambiente de cacería, lo representaron con cuernos, a su dios. Y luego de eso se convirtió, ahí tienen a su dios que ellos representaban. Primeramente lo crearon con cuernos, en semejanza a los animales que ellos utilizaban para su cacería. Ahora, no solamente tenían el dios de la cacería, sino también tenían una diosa, ¿no? Tenían una diosa que era la diosa del cultivo, porque ya luego fueron cultivadores. Entonces tenían para un dios que era el dios de la cacería, que lo utilizaban en invierno, y el dios del cultivo, que era la diosa del cultivo, que la utilizaban en verano, que era la representación de verano. Era una diosa madre, era la diosa de la creación, era como la estatuilla de Venus, ¿no? Esa es la representación más clásica de la diosa. Ahora, antes no se creía en un dios creador, sino en la propia naturaleza. La naturaleza era representada por el viento, el cielo, el agua, y era el dios, sus dioses para ellos, así como la diosa madre,
que era la propia existencia de todo el planeta. No había un Dios creador, no había una conciencia de un Dios creador. Y todo esto comenzó ya a generarse, se convirtió en algo más o menos mágico religioso. Y ahí es donde nace pues los rituales, y después de los rituales tenía que tener un líder o un sacerdocio. Y ahí es donde viene el líder o el sacerdote o la sacerdotisa, ¿no? En Europa se le conocía como los Wiccans o sabios. Y se volvieron asesores de los reyes. No solo sabían rituales, sino que además de los rituales, ellos eran abogados, doctores, médicos, conocían perfectamente las hierbas y todo ese proceso que era mágico religioso. Entonces, luego de esto llega el cristianismo, y el cristianismo comienza una pugna contra esa brujería que era ese ritual mágico religioso llamado brujería, y comienza la pugna porque comienza a crecer el cristianismo, y en este crecimiento del cristianismo el Papa Gregorio el Grande trató de construir sobre los templos paganos, que era de lo mágico religioso, construir pues sus propios templos. Y digamos, entre los Wiccan y la Iglesia comenzó esta rivalidad. Y de ahí que nace pues la idea de un Dios con cuerno, ¿no? Que era el enemigo de la religión cristiana, y nace este Dios con cuerno que era la representación de aquello que habíamos hablado de antaño, de los cazadores. Y el enemigo de la nueva religión era lógicamente el demonio con cuernos. La Iglesia entonces determinó que los paganos eran adoradores del demonio. Lo que hacían los paganos, que eran los paganos traducido literalmente al español eran los magos de afuera de la ciudad, ellos fíjense, trataban de hacer sus rituales para incrementar la fertilidad y mejorar la cosecha, pero la Iglesia decía que ellos hacían eso para que las mujeres fueran estériles y que el ganado se muriera o que la cosecha se secara. Era una lucha, era una pugna entre ellos. Inclusive los paganos o llamémosle los brujos de aquella época, hacían unos rituales alrededor de sus cosechas, y estos rituales eran unas danzas alrededor de las cosechas, y danzaban y utilizaban la escoba como un símbolo de llegar a ciertas alturas para que la cosecha crezca y se eleve, ¿no? Y eso lo hacían en luna llena. Entonces también fue malinterpretado como una danza demoníaca o diabólica, ¿no? Pero era el ritual, como ahorita se hace el pago a la tierra, por ejemplo, aquí en el Cusco, que se hace el pago a la tierra en agosto. ¿Para qué? Para que la cosecha siguiente sea pues una cosecha productiva y fructífera para alimento de la población. Entonces todo esto se fue cambiando y tergiversando y dándole un sentido demoníaco a esa filosofía, llamémosle, de los Wiccan, ¿no? Y fíjense, en 1484 comenzó una cacería de los brujos de una manera tremenda, y Inocencio VIII emitió una bula que viene a ser un documento de fe contra los brujos. En 1483, dos monjes alemanes, estos sí dieron ya, digamos, rebalsaron la tasa, dos monjes alemanes, Henry Kramer y Jacob Springer, escribieron una obra antibrujería. Digamos, la obra se llamó Maleus Maleficarum, Martirio de Brujas, con instrucciones precisas para la persecución de los brujos, desde cómo reconocerlos, método de tortura y de asesinato en caso reconocieran como tales. Esto trajo una acción de persecución en todo el planeta, más aún en Europa, y se sacrificaron a personas quemadas, torturadas, colgadas. Y pueden ustedes creer que la cantidad de muertes por este hecho superó los 9 millones de personas. El caso más nombrado fue de la bruja de Salem, donde quemaron a muerte a 25 personas. Las últimas muertes de toda esta persecución a los brujos se realizó en Alemania en 1749, y en Suiza en 1783 una niña fue ejecutada como bruja, y ahí se quedó al final esta persecución en Suiza. El fin de las persecuciones fue en 1951 con la ley antibrujería que fue emitida en Inglaterra. Es increíble. Fíjense, hay una doctora
Margaret A. Murray, que escribió el libro, esta es la doctora Murray, que escribió el libro El culto de la brujería en Europa. Ella, después de estudios, descubrió que había algo incorrecto en la historia. Encontró las luces que parecía indicar que había una religión precristiana definida y organizada llamada brujería. Esta es la historia breve, amigos, sobre la brujería, cómo se generó, cómo se gestó, cómo se enfrentó a la religión cristiana en sus inicios a la brujería, y de ahí pues nace el demonio con cuernos. Entonces hubo una confusión tremenda entre el satanismo y brujería. No hay una relación entre un satanismo y brujería. Ahora que hoy en día se tome esto como un punto de partida para atacar a la brujería o atacar a esa, como dice la doctora Murray, a esa religión iniciática precristiana que fue la brujería. El día de hoy, hoy en día, la parte de brujería es tomada de una manera diferente. Ahora ustedes ya pueden tener una idea más clara de qué pasó en el transcurrir de la historia hasta llegar el día de hoy en cuanto a la brujería. Y ahora, ¿para qué se acude a un brujo? Ahora los brujos están tildados pues de chamanismos y curanderos, etcétera, ¿no? Hay una mezcla de todo eso que no tiene nada que ver con la historia real de la brujería, donde se rendía culto a la madre naturaleza, donde se rendía culto a todo aquello que representaba la vida y la existencia. Hoy la brujería ha sido tergiversada y se le tilda también quizás hasta de satanista, ¿no? Pero vamos, ¿para qué acude un ser humano a un brujo, no? Al brujo de hoy en día, que no vamos a comparar al brujo de hoy en día con los Wiccan de aquel entonces, que era una esencia filosófica y una religión propiamente dicha, según la investigadora la doctora Murray. Bueno, uno acude al brujo por dos cosas: uno para hacer el bien u otro para hacer el mal, ¿no? Hay brujos que juegan con el mal y brujos que juegan con el bien. Pero, ¿será cierto esto? ¿Tendrá un efecto real y contundente? Obviamente que nosotros los seres humanos somos energía, y como energía emitimos y recepcionamos energía. Hay gente que juega con estas energías para el bien y hay gente que juega para el mal. Pero ese es el emisor. Vamos a hablar del emisor. El emisor es la persona que, hasta con un pensamiento negativo, cuando pasa un fulano y dice, ojalá te parta un rayo, ¿no? Y de repente viene un rayo y Banangán lo partió. Es el emisor y el receptor. Ahora, ¿es real esto? ¿Es algo que verdaderamente funciona? ¿Es algo que hay que temerle porque alguien te dice, bueno, ¿sabes qué? Todo me va mal en mi vida, las cosas no me salen bien, me dejó mi marido, o me dejó mi mujer, o tuve un contratiempo en el trabajo y me botaron del trabajo, todo, como dicen por ahí, ¿no? Soy un salado, o qué piña que soy, ¿no? Todo me pasa a mí, ¿por qué a mí? Y van y acuden a uno de estos señores que puedan tener ciertos conocimientos de brujería, y acuden donde ellos y le dicen, pues sí, ¿sabes qué? Te han hecho brujería por tal y tal situación, ¿no? Entonces se someten a ciertos tratamientos que, dicho sea de paso, son a veces tirados de los pelos, pero se someten a ciertos tratamientos, ¿no? Y la persona, bajo ciertas inducciones y bajo ciertos tratamientos, entre comillas, comienza a salir de su rollo en el cual estaba metido. Oh maravilla, el brujo te curó, o el chamán te curó. Pero fíjense, amigos, esto tiene una realidad, una verdad. Puede ser como no puede ser, pero vamos a hablar de cosas reales, ¿no? El hecho es que la brujería como tal, como esencia, es una religión. Fue una religión, se traspuso a una religión cristiana y quedó de lado. Pero hay esencias que se siguen moviendo dentro de ciertas culturas, como la cultura céltica, por ejemplo, como la cultura inca, como la cultura maya o azteca, que guardan ciertas raíces, como la cultura peruana, ¿no? Es el ejemplo claro del pago a la tierra. Ese es un acto de brujería, pero es la religión ancestral. Ahora, esto que estamos hablando ahora es de la brujería criolla, ¿no? Que nosotros tenemos que entender, amigos, que somos primeramente energía. Y como energía, somos energía que se transforma en la existencia del infinito de la existencia.
Y así como nosotros somos energía, todos los seres humanos somos de energía, y todo lo que existe en el planeta es energía, y en el universo entero. Y la energía es transmutable, y es energía que se puede intercambiar e interrelacionar una contra otra, o con otra. Entonces, si nosotros nos tomamos conciencia de que nosotros somos de energía y que somos los dioses de nuestro cuerpo y que podemos manejar y generar todo aquello que deseemos nosotros por convicción de estado mental, por lo tanto, podemos de una manera con plena toma de conciencia tener un pensamiento muy positivo y de grandiosidad de decir, nada va a penetrar en mí. Y se acabó. Somos individualidades que de acuerdo al estado mental permitimos lo que entre y lo que salga. Y este es el punto final que siempre pongo en mis programas, ¿no? Lo que tengas en tu mente generará en tu mundo físico terrenal. Así que ponle la mejor semilla para que tu siembra sea la mejor. Por lo tanto, no debemos permitir ni aceptar de que un hecho de brujería existe, porque todo existe de acuerdo al estado mental que tenemos y generamos. Si nosotros generamos un estado mental de aceptación y aprobación a tal o cual circunstancia, pues eso es. Si generamos un estado de aprobación y aceptación a que la brujería o la hechicería o como le quieran llamar existe, pues ya estamos hechos, ya existe, porque nosotros le hemos dado presencia, le hemos dado existencia. Es algo así como que si nos toca la puerta de nuestra casa un ladrón y le vamos a abrir un poquitín la puerta, pues él termina metiéndose con todo adentro, ¿no? Y nos va a asaltar y de repente hasta nos va a causar algún daño físico, orgánico y nos va a eliminar. Lo mismo, el hecho de brujería es un hecho de la misma forma. Es el ladrón que toca la puerta y si nuestro estado mental acepta esas circunstancias, le abrimos la puerta y se mete con todo. Somos nosotros los que determinamos las cosas. Esto pónganselo bien en sus cabezas. Nosotros determinamos las cosas. No permitamos que seamos atacados y avasallados por un estado mental diferente. Porque el decir que estamos con brujería es un estado mental diferente, no es una realidad. La divinidad habita con nosotros, esa fuerza divina, Dios, absoluto, total, como le quieran llamar, es la esencia que tenemos dentro de nosotros y es lo que podemos nosotros cimentarlo para que nada nos vaya mal en nuestra vida. Si algo va mal en la vida, hay que analizar qué estado mental hemos utilizado, qué hemos estado pensando, qué cosas hemos estado activando en nuestra mente que no ha permitido que nuestra vida funcione bien. De repente nuestras obras, nuestras acciones, nuestra propia situación y circunstancia en nuestro planeta y en nuestro diario vivir no ha permitido que nosotros estemos en paz, en armonía y en felicidad. El estado mental hay que armonizarlo. Hay que generar todo lo mejor en nuestra mente. No permitamos ser bombardeados por las emociones negativas ni por las circunstancias negativas. En ellas se incluye la brujería, la hechicería y cualquiera de esas cosas que afectan nuestra emoción. Y nuestra emoción, amigos, genera un estado bioquímico. Y este estado bioquímico genera una reacción interna emocional y nos baja las frecuencias, y al bajar las frecuencias entramos en estados depresivos, y al entrar en estados depresivos, aparte de lo que puede generar un cambio bioquímico, una desarmonía orgánica o alguna enfermedad, vamos a estar bajo de pilas y por lo tanto la energía no va a fluir alrededor nuestro. Entonces tenemos que generar estados mentales superiores para que la energía fluya y todo comience a armonizarse y todo comience a funcionar en la manera que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la brujería, la hechicería, son estados mentales, no son acciones de un emisor y receptor. Si el emisor puede ser un brujo que tiene una buena fuerza mental, pues lo podemos bloquear nosotros. No necesitamos intermediarios de nada ni de nadie. El estado mental que le pongamos a un rechazo rotundo y total, algo que no existe, que no es, que no funciona, que no va a llegarnos en lo más mínimo, va a determinar que todo nuestro entorno se armonice y nuestro campo electromagnético, que es el que funciona realmente para que todo venga a nosotros, va a funcionar a plenitud por un estado mental. Entonces espero de que ahora en adelante, amigos, cuando alguno de ustedes le digan, ¿sabes qué? Te han hecho una brujería, piensen en lo que les estoy diciendo, que eso no existe, es estado mental, y ustedes tienen la probabilidad, la potestad de hacer generar ese estado mental positivo, tomar una conciencia de que eso no los va a afectar en lo más mínimo y que esa divinidad, ese Dios, como muchos le llaman, vive en ustedes y nada les va a afectar. No temáis a nada, amigos, no hay que temer a nada, porque ustedes son los propios
la propia potencia energética de su ser, y ustedes son los que determinan las cosas que pueden suceder afuera. El estado mental genera una acción y reacción. Si tú aceptas las cosas, ya estás frito, como dicen, ya perdiste. No aceptes las cosas negativas y adversas, ni las emociones, porque eso genera un desequilibrio energético electromagnético de tu ser. Así que llénalo de esa divinidad, de amor, de paz, de grandeza. No importa lo que esté pasando alrededor, que no interese, llénate de todo y vas a ver cómo todo automáticamente va a comenzar a ir funcionando y armonizándose y creando todo el ambiente energético posible para la grandeza de tu ser, de tu vida terrenal. No estamos hablando de una vida espiritual, de tu vida terrenal, de tu mundo terrenal, de tu existencia en este plano terrenal, para el cual has venido no a sufrir, ni a padecer, ni a ser un desdichado. Has venido a ser feliz y nadie tiene el derecho de hacerte humillarte o de dejarte tu felicidad de lado. Tú tienes el único derecho de ser feliz en este planeta y tú eres el que determina esa felicidad. Búscala y la vas a encontrar. Saca de lado todo aquello malo que estropea tu vida. No permitas que esos bombardeos manipulen tu existencia. Bloquéate con esa divinidad dentro de ti porque habita en ti. No está fuera de ti, está dentro de ti. Llénala de ese gozo, llénate de esa paz y armonía, de ese equilibrio divino. Llámale Dios, absoluto, total, lo que sea. El asunto es que llénalo para que esa grandeza sea la que armonice tu entorno. Este es el mensaje que les quería dejar en cuanto a la brujería, que como ustedes ven no es nada, sino simplemente la historia de los cambios de religiones. Y ahora estamos dentro de una religión moderna en la cual tenemos que reestructurar todos los parámetros. Entramos a un nuevo paradigma, así que ese paradigma hay que tratar de llenarlo lo mejor posible para que podamos vivir y ser seres humanos felices en este planeta Tierra, porque eso hemos venido a ser felices y no a ser unos infelices, pero eso depende de cada uno. Bien amigos, espero haber sido bastante claro con este tema. Vuelvo a repetirles a ustedes, si tienen alguna comunicación con nosotros de alguna experiencia paranormal o del fenómeno ovni o cualquiera que quieran comentarnos, tienen nuestros correos electrónicos y nuestras redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros. Les agradezco muchísimo la presencia y la atención a nuestro programa. Esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Y una vez más, recuerden que todo aquello que genera en la mente tiene una acción y reacción en el mundo físico, así que llenemos de todo lo positivo y dejemos de lado todas esas malas creencias o malas ideas que nos han imbuido en nuestro cerebro para que seamos libres y en esa liberación encontremos la paz y la armonía total. Muchísimas gracias y buenas noches. Los esperamos la próxima semana.